A ver, pensemos en algo. ¿Para qué sirve de verdad la educación? Es una pregunta que nos hacemos constantemente, ¿verdad? Pues resulta que no somos los primeros. Ya les quitaba el sueño a tres de las mentes más brillantes de la historia: Sócrates, Platón y Aristóteles. Vamos a descubrir cómo sus respuestas, de hace más de 2 milenios, siguen, y mucho, definiendo cómo son las aulas hoy en día. Así que vamos directos al grano. La pregunta que lo inicia todo es esta: ¿para qué educamos? Ojo, no se trata del qué se enseña, sino del por qué. Y las respuestas que dieron estos tres filósofos no es que sean interesantes, es que son literalmente los cimientos sobre los que se ha construido nuestra civilización. Para entender por qué se hicieron esta pregunta, tenemos que viajar en el tiempo a una Atenas que estaba, en plena crisis. Hablamos del siglo V a.C. La guerra del Peloponeso lo había arrasado casi todo, y no me refiero solo a los edificios. Los valores de la sociedad se estaban viniendo abajo y reinaba la confusión. Y es justo ahí, en medio de todo ese caos, donde aparecen nuestros tres protagonistas, buscando desesperadamente respuestas. Empecemos por el principio de todo, por el hombre que lo cambió todo, Sócrates. Es curioso porque no dejó ni una sola palabra escrita, ni una, pero su método de enseñanza iba a revolucionar la forma de pensar para siempre. Esta frase lo es todo. Para Sócrates, educar no era para nada llenar una cabeza con datos, como si fuera un cántaro vacío. No, era mucho más potente. Era encender una llama. La llama de la capacidad de razonar, de cuestionarlo absolutamente todo. Esto era un desafío en toda regla a los sofistas de su época, que se centraban más que nada en la retórica y en el arte de convencer. ¿Y cómo lo hacía? ¿Cuál era su herramienta secreta? Pues la mayéutica. Lo más fascinante de esto es que Sócrates se veía a sí mismo como una especie de partero de ideas. Él no te daba las respuestas. ¿Qué va? Lo que hacía era lanzar preguntas una tras otra, y a través de ese diálogo súper incisivo ayudaba a la gente a dar a luz el conocimiento que, según él, ya llevaban dentro. Y aquí llegamos al corazón, al núcleo de su filosofía. Para Sócrates el mal es, en el fondo, ignorancia. Fijaos qué idea tan potente. Él estaba convencido de que si alguien conoce de verdad lo que es bueno, lo va a hacer. Y punto. Por lo tanto, el objetivo último de la educación, el gran premio, es alcanzar ese conocimiento para poder vivir una vida virtuosa, una vida buena. Vale, pasemos ahora a su alumno más aventajado, Platón. Lo que hizo fue coger las ideas de su maestro y, llevarlas a otro nivel. Buscaba una verdad mucho más elevada, más abstracta. Para Platón, esto de la educación no era solo un tema intelectual, era también una cuestión del alma. Se trataba de formar el carácter para que una persona no solo supiera qué es lo bueno, sino que además deseara hacerlo. Una educación que, en fin, moldea tanto las pasiones como la razón. Y esto nos lleva de cabeza a su idea más famosa, la teoría de las ideas, que explicó con esa maravilla que es la alegoría de la caverna. A ver, imaginemos a unos prisioneros que solo han visto sombras en una pared y creen que esa es toda la realidad. Pues para Platón, la educación es precisamente ese viaje, a menudo doloroso, de liberarse de las cadenas, salir de la cueva y ver por fin el mundo real, iluminado por el sol, que para él simboliza la verdad, el bien y la justicia. Y así llegamos al tercer gigante de esta increíble línea de pensamiento, Aristóteles, que fue discípulo de Platón. Y lo que hizo él fue, básicamente, traer la filosofía de vuelta a la tierra, con un enfoque mucho más práctico, más empírico. Para Aristóteles el objetivo estaba clarísimo. La educación no está para crear seguidores, sino para formar ciudadanos, personas virtuosas, con criterio propio, capaces de tomar las decisiones correctas por sí mismas. El fin último no es obedecer, es ser libre y, por supuesto, responsable. Y ese gran objetivo final tiene un nombre: eudaimonía. Pero cuidado, no lo confundamos con la felicidad de un rato, con la alegría pasajera. Esto es algo mucho más profundo. Es el florecimiento humano, es alcanzar el máximo potencial que tiene cada persona. Y para Aristóteles, la educación es ni más ni menos que el de entrenamiento para poder alcanzar esa vida plena y virtuosa. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo se llega a esa eudaimonía? Pues Aristóteles nos da una fórmula increíblemente práctica. Dice que no basta con saber lo que está bien, como quizás sugerían sus predecesores. No, hay que practicarlo, una y otra vez, hasta que esa acción buena se convierta en un hábito, en algo que hacemos de forma natural, casi como respirar. Muy bien, hemos visto a los tres gigantes por separado. Son como una cadena de pensamiento, pero con unas diferencias importantísimas. Así que vamos a ponerlos cara a cara para ver exactamente dónde chocan y dónde coinciden sus visiones sobre la educación.
Esta tabla es genial porque resume la evolución a la perfección. Fijaos en el método. Empezamos con el diálogo interno de Sócrates, pasamos al ascenso intelectual de Platón y de ahí a la observación del mundo real con Aristóteles. El objetivo también madura, de la virtud individual de Sócrates al bien común de Platón y finalmente a la realización personal, a la eudaimonia con Aristóteles. Y ojo al papel del maestro, evoluciona de ser un guía que provoca a un líder que orienta para acabar siendo un modelo a seguir. Es, vamos, un viaje completo del pensamiento. Y ahora, la gran pregunta. ¿Todo esto importa hoy en día? ¿O son solo ideas antiguas llenas de polvo? Bueno, pues la respuesta es que su influencia es probablemente más fuerte que nunca. Esta línea de tiempo lo dice todo. Han pasado casi 2500 años. El mundo es irreconocible, pero los cimientos que ellos pusieron siguen ahí, sosteniendo la educación moderna. Sus preguntas no han perdido ni un poquito de relevancia. A ver, pensemos en algunos ejemplos concretos. Cuando en una clase se debate una idea en un seminario socrático, en realidad se está reviviendo a Sócrates. Cuando una escuela busca una formación que sea integral, centrada en los valores, está siguiendo los pasos de Platón. Y cuando se defiende el aprendizaje práctico, el basado en proyectos, lo que resuena ahí son las ideas de Aristóteles. Están por todas partes. Y para ir terminando, volvamos un momento a Sócrates, con una idea que resume a la perfección el espíritu de estos tres pensadores. La verdadera educación no es un simple intercambio de información, no es llenar un recipiente. Es un acto de ignición, encender la curiosidad, el pensamiento crítico y sobre todo el deseo de vivir una buena vida. Y así cerramos este viaje, pero queda una pregunta en el aire para que le demos una vuelta. Si miramos las aulas de hoy en día, ¿a quién vemos más reflejado? ¿A Sócrates, a Platón o a Aristóteles? La respuesta quizá revele mucho más sobre nuestra sociedad de lo que nos imaginamos. Gracias por habernos acompañado en esta exploración.